Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Tomen su lugar, hermanos. Como ha sido de casi ya una costumbre, de que digamos nuestro verso base, verso para memorizar, que se encuentra en Ezequiel 22-28 para esta lección. Vamos a leerlo primeramente o recitarlo 3 veces y después, si alguien lo quiere decir de memoria, también lo puede decir. Y si ya lo tenemos o si ya lo sabemos de memoria, Ezequiel 22-28 dice así: y sus profetas revocaban con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho el Señor Yahvé, y Yahvé no había hablado. Ezequiel 22-28. Nuevamente: y sus profetas revocaban con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho el Señor Yahvé, y Yahvé no había hablado. Ezequiel 22-28. Una vez más: y sus profetas revocaban con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho el Señor Yahvé, y Yahvé no había hablado. Ezequiel 22-28. Amén. ¿Alguien lo quiere decir de memoria? Y sus profetas revocaban con lodo suelto, profetizándoles vanidad, adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho el Señor Yahvé, y Yahvé no había hablado. Ezequiel 22-28. Amén. Amén. Y sus profetas revocaban con lodo suelto, profetizando vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho el Señor, y el Señor no había hablado. Ezequiel 22-28. Amén. Amén. Adelante. Pone nervioso. Y sus profetas revocaban con lodo suelto, profetizándoles vanidad y hablándoles mentira, y adivinándoles mentiras, y así diciendo: así ha hablado, así ha dicho el Señor Yahvé, y el Señor Yahvé no había hablado. Ezequiel 22-28. Amén. Y sus profetas revocaban con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciéndoles: así ha dicho el Señor Jehová, y Jehová no había hablado. Ezequiel 22-28. Y sus profetas revocaban con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Yahvé, y Yahvé no había hablado. Ezequiel 22-28. Amén. Y sus profetas revocaban con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, y diciendo: así ha dicho el Señor Yahvé, y Yahvé no había hablado. Ezequiel 22-28. Amén. Y sus profetas revocaban con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho el Señor Yahvé, y Yahvé no había hablado. Ezequiel 22-28.
Y sus profetas revocaban con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho el Señor Yahvé, y Yahvé no había hablado. Ezequiel 22, 28, amén. Y pues bueno, siguiendo lo que es la lección que estamos llevando, los libros apócrifos y sus errores, tercera parte, pues este verso nos habla mucho acerca de esto porque hubo un tiempo, ya mencionábamos, en el cual el Señor no se revelaba como tal hacia el pueblo a través de profetas, y que hubo un tiempo en el cual no hubo escrituras inspiradas por Dios. Viendo ya algunos, estábamos viendo nosotros todavía lo que es el libro de los Macabeos. Si nos vamos a la página 31, el primer párrafo, creo que ya lo hemos visto la semana pasada. Precisamente dice: una de las enseñanzas contrarias a la doctrina de Dios que se encuentra en estos libros, las vemos en el segundo libro de Macabeos, capítulo 12, del versículo 43 al versículo 46, en donde se presenta la ofrenda y oración a favor de los muertos, diciendo: y habiendo recogido en una colecta que mandó hacer 12,000 dracmas de plata, las envió a Jerusalén, a fin de que se ofreciese un sacrificio por los pecados de estos difuntos, teniendo como tenía buenos y religiosos sentimientos acerca de la resurrección, pues si no esperara que los que habían muerto habían de resucitar, habría tenido por cosa superflua e inútil el rogar por los difuntos. Y porque consideraba que a los que habían muerto después de una vida piadosa, les estaba reservada una grande misericordia. Es pues un sentimiento santo y saludable el rogar por los difuntos, a fin de que sean libres de las penas de sus pecados. Ahí decimos o mencionábamos que esta es una base del catolicismo para la parte de la creencia del purgatorio y lo que son las limosnas también. Aquí a lo mejor incluso podríamos ver aún hasta en su escrito y en su creencia alguna contradicción también respecto a que dice que los que habían tenido una vida piadosa, iban a tener una grande misericordia, una grande recompensa. De alguna manera podríamos decir, o alguien podría confundirse en esa parte diciendo: pues si nosotros creemos en la resurrección, después, ¿no?, cuando el Señor venga va a haber una resurrección, y los que vivieron conforme a Dios, que dice la Escritura, resucitan para vida y para estar con el Señor en el reino. Pero también dice que había que rogar por ellos, por sus pecados, ¿no?, a fin de que sean libres de las penas de sus pecados, y que se tiene que dar, que es una buena intención, el dar ofrendas por el pecado de los difuntos y pedir por ellos. Y ya, bueno, lo hemos mencionado y sabemos, estamos firmes en esto, que no es una costumbre de la Iglesia de Dios, ni orar por los difuntos, ni mucho menos dar un tipo de limosna o ofrenda para su perdón, ¿no, hermano? Porque creo que sí les decía la semana pasada, a veces cuando estamos en un sepelio, en un velorio, cuando un familiar fallece, ¿qué es lo que hace el ministro, el expositor, el predicador? A veces se canta, se da un tema y también se ora, pero ¿por quién? Por los que estamos, ¿no?, en el lugar, por los que están vivos, por los que aún estamos en eso. Y si el que falleció muere en la esperanza, es decir, es de la Iglesia de Dios, pues se menciona, ¿no?, la esperanza, y decimos que esperamos verlo en la resurrección. Y de ahí hay una invitación también, a veces por parte de los ministros, a que pues nosotros vivamos también en una buena vida, pues para poder también participar en aquella resurrección para vida. Pero no se ora, ¿no? Repito, no se ora ni por los muertos, ni mucho menos ofrendas. No sé si alguien tiene un comentario antes de pasar al siguiente párrafo, hermano Obrero.
En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, en el versículo 60, el Señor Jesús nos dice, y Jesús le dijo, deja a los muertos que entierren a sus muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces, aquí lo que se está comentando, eso de que tenemos que dar una ofrenda para que por los muertos, ¿no? Está diciendo claramente, ¿no? Deja que los muertos espiritualmente entierren a sus muertos, ¿no? Que sigan sus tradiciones, tú ve y anuncia el reino de Dios, que es lo que, por lo cual nosotros hemos sido apartados, ¿no? Y rescatados para anunciar el reino de nuestro Dios a los que están vivos, no a los muertos. Así es, hermano. Gracias. Y que efectivamente, pues, mencionaba algo nuestro hermano, ¿no? Las tradiciones, las costumbres que tiene la gente. Porque tampoco podríamos decir que este pasaje que leyó nuestro hermano es base para decir, pues, si algún familiar de nosotros muere, pues no le hagamos caso, ¿no? O sea, es decir, no hagamos nada. Sí, hay que sepultarlo, ¿verdad? Pero repito, si a veces se llega a hacer algo en cuestión de algún tipo de reunión para dar algún mensaje o alguna oración, insisto, pues es para los presentes. A lo mejor si el familiar que falleció no era de la iglesia, o algunos familiares que están presentes no son de la iglesia, pues es un momento oportuno, ¿no? Para anunciar el evangelio, para hablarles, ¿no? Del evangelio y de lo que Dios quiere. Pero, pues, repito, no por tampoco ni hacer como las costumbres de decir un velorio, de decir quedarnos toda la noche despiertos, haciendo ¿cómo le llaman? Guardia, poniendo velas, no sé qué más hacer. Haciendo rezos. Haciendo, bueno, los rezos precisamente, ¿no? Los rezos, los rosarios, este tipo de oraciones que hacen, y varios rituales incluso que se hacen, ¿no? Para evitar, dicen, que se robe Poniendo la cruz el espíritu, ¿no? Debajo, ¿no? Del ataúd. También dice la escritura, ¿no? No lloramos como los que no tienen esperanza. Todo este tipo de costumbres, porque ya hay quienes lo hacen también por ciertas costumbres, ¿no? El hecho de sepultar al muerto y tomar puño de tierra, poner ciertos adornos o ciertas inscripciones, coronas y demás. Todas esas costumbres que hace la gente, pues no las hacemos, repito, pues sí se sepulta al familiar, pero no con estas costumbres. Pero ¿qué pasa o ha pasado a veces en la iglesia de Dios? Que algún familiar llega a morir el viernes o sábado. ¿Y qué se hace? Se entierra hasta el domingo o hasta el lunes, dependiendo, ¿no? El momento en que haya fallecido. Se puede esperar ahí a lo mejor y decimos, pues no por el muerto, no por mi muerto voy a dejar de ir a la iglesia de Dios o de hacer algunas otras cosas. Por ello ahí el ejemplo que nos pone el hermano, ¿no? En el texto, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Y en todo caso, si algún familiar que no es de la iglesia dice, no, que cómo lo vamos a dejar ahí, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro y hay que sepultarlo. Y pues nosotros nos venimos a la iglesia y la familia por allá lo sepulta, pues adelante, ¿no? Llegamos a una casa de unos hermanos, falleció la mamá de la casa y pues obviamente algunos de los hijos, hermanos, familiares, pues no eran de la iglesia. Llegamos y empiezan a hacer todo este tipo de cosas, no poner el moño negro allá afuera y empiezan a hacer varias cosas adentro. Y llegan algunas otras personas y le dicen, oye hermano, ¿qué pasó? Dicen, ¿por qué están haciendo eso? Pues son los familiares, pero ¿qué va a pasar con la hermana? La hermana ya murió, ya no sabe, ¿no? Ya no sabe qué está pasando. Si ella murió en la esperanza, pues esperamos, ¿no? Que resucite en la esperanza, pero ya lo que los familiares hagan alrededor del cuerpo, ya a la hermana no le afecta en su fe. ¿Sí es así, hermano? ¿Y listo? Adelante. Sí, hermanos, bueno, tomando ahorita lo que también decía José Lee en el libro de los Macabeos, que hay que dar ofrendas por los muertos. O sea, todo eso ha generado muchas doctrinas falsas, doctrinas que incluso se han usado, ¿verdad?, de manera para sacar un provecho personal, como el caso de las indulgencias.
¿Qué es una indulgencia? Bueno, es la venta de perdones. Alguien comete un error, un pecado, compra una indulgencia, paga por su pecado. Pero llegó el momento en el que esas indulgencias se vendían hasta por los muertos. Si tu familiar que murió cometió pecado, decía la Iglesia Católica, compra una indulgencia y en ese momento va a salir del purgatorio, del infierno, de donde esté, para irse al cielo. Entonces, todas esas doctrinas falsas han tenido su base precisamente en estos libros apócrifos, libros que van en contra de la doctrina de nuestro Dios. Entonces también es algo que debemos de conocer, ¿verdad? Para no caer precisamente en ese tipo de errores. Gracias. Hermano, gracias. Y recuerdo que ya hace también algunos sábados nuestro hermano mencionaba acerca de esto, ¿no? Que las indulgencias, dice que se paga indulgencias por el muerto, o se paga indulgencia por lo que alguien haya cometido, pero a veces hay quien dice, pues adelanto, ¿no? Indulgencia también llega a pasar. Vienen estos tiempos, ¿no? De carnavales y de festividades, y dicen, bueno, pues a lo mejor peco, pues de una vez voy y pago por anticipado, ¿no? La indulgencia, y así ya tengo como el permiso, ¿no? De pecar, porque ya lo pagué. Y precisamente en el párrafo anterior, al final de la página 30, porque a lo mejor alguien podría comentar acerca de algunas buenas expresiones en los escritos de los Macabeos, principalmente que estamos leyendo, y dice, quizá pudiera haber sido aceptable para la canonicidad de estos libros, siempre y cuando su escritor no hubiera incurrido en presentar y promover prácticas que caen en la superchería, contrarias a la doctrina del bendito Dios. Precisamente esto que estamos viendo, esto que dice aquí, parte de estas ofrendas, de estas oraciones por los muertos, y que ahí pues, se desencadena varias doctrinas, nos menciona nuestro hermano, pues es parte de lo que es contrario a la enseñanza de lo que Dios dio para su pueblo y para su iglesia, y por ello pues es parte de lo que nosotros tenemos como base para decir que estos libros no fueron inspirados o son apócrifos. ¿Sí, hermano Antonio? Si le prestan el micrófono a nuestro hermano Antonio. Bueno, aquí donde dice, se presenta la ofrenda y oraciones a favor de los muertos. Mi hermano, aquí lo que yo miro es que ya son costumbres que hay desde antaño, ya de mucho tiempo. Son costumbres. Por ejemplo, hay un difunto, luego ponen el plato arriba del ataúd, y ahí la gente que de buena voluntad pues va y deposita su ofrenda, su dinero, ¿no? O sea, una ofrenda que se pone ahí en el plato. Luego las oraciones. Yo pienso así, las oraciones ya los difuntos ya no las escuchan, ya nomás se hacen para que según su alma descanse, que su alma descanse y que se vaya contento al cielo. Entonces, sabemos nosotros ya hoy, antes no lo sabían, o sea, yo no lo sabía, yo vengo de por ahí, de poner ofrenda en el plato, de hacer oraciones por el difunto y todo eso. Pero son costumbres que pues ahora, como conozco la palabra de Dios, pues ya se las he hecho yo a un lado, ya no las hago a los difuntos, ya no, posiblemente, hermanos, una ayuda al doliente, pues, porque luego hay gente que no tiene, para sepultar a su muerto. Posiblemente yo creo que por ese lado dar una ayuda al familiar que está haciéndose cargo de la sepultura de su difunto, porque luego verdaderamente, mi hermano, no tienen recursos para hacer ese servicio al difunto,
para pagar su sepelio, pagar su ataúd y todo eso, no lo tienen, hermano. Entonces yo pienso que ese es como de bondad, darle un dinero a la persona que se está haciendo cargo de ese servicio para su difunto. Yo así lo veo, mi hermanito. Yo no descarto esa posibilidad, porque luego vemos el gente que en verdad, mi hermano, no tiene ni para ofrecerles algo a los dolientes, a los que están ahí. Es una ayuda que se les da, no como ofrenda, vamos a suponerlo así, no como ofrenda, sino como ayuda por ver, por mirar la situación en la que están. Si es enfermo que permaneció en un hospital y murió en un hospital, hay gente que no tiene para pagar ese hospital. Hay gente que no lo tiene. Pero así como ayuda para la persona, para el familiar que se está haciendo cargo del difunto, yo pienso que pues es obvio, ¿no? Si usted me ve que yo no tengo ni para comer en ese momento, ¿y qué dice? Le voy a dar algo, ¿no? Para que coma, porque no tiene, y su muerto ahí está, no tiene caja, no tiene nada, luego le ponen sus 4 velas, no tiene ni siquiera un rollo de ocotes para alumbrarse. ¿Y qué dice usted? No, pues no le da fin, el muerto ya no necesita nada, no, ya no necesita nada el muerto, pero el vivo sí lo necesita. Hermano, así como bien lo dijo, ¿no? Una cosa es la costumbre. Perdón, hermano, por... No, hermano, está bien. Bien dijo, ¿no? Una cosa es la costumbre o las tradiciones y otra cosa es la ayuda, ¿no? Hermano ministro. Sí, aquí bueno, tenemos que hacer bien esa diferencia, ¿verdad? Entender esa diferencia. Sí es necesario muchas veces dar una ayuda, porque sabemos que un entierro, pues sí se necesita, son gastos y como muchas de las veces son imprevistos, pues la familia no está preparada para esos gastos. Entonces sí, una cosa es dar una ayuda precisamente para todos esos gastos y se pueda realizar el sepelio, y otra, querer dar, o lo que dice aquí el libro de los Macabeos, dar una ofrenda por los muertos, porque se leía, ¿verdad? Y dice, se presenta la ofrenda y oraciones a favor de los muertos diciendo, y habiendo recogido en una colecta que mandó a hacer 12,000 dracmas de plata, las envió a Jerusalén a fin de que se ofreciese un sacrificio por los pecados de estos difuntos, y teniendo como tenía buenos y religiosos sentimientos acerca de la resurrección, pues si no esperaba que los que habían muerto habían de resucitar, habría tenido por cosa superflua e inútil el rogar por los difuntos. Entonces, eso es algo muy diferente, querer dar una ofrenda por el pecado de los que ya murieron. Si alguien murió en pecado, ya no se puede hacer nada. Si alguien vivió en santidad, bueno, tampoco ya se puede hacer nada. Dice en la Biblia, ¿verdad?, que el muerto ya nada sabe. Lo importante es la forma en la que vivió. Una vez muerto ya no se puede hacer nada, ni a favor ni en contra. Entonces sí, una cosa es dar ayuda para los gastos en el sepelio, que es necesario, decimos muchas veces es necesario, y otra, querer dar una ofrenda para el pecado o por el perdón de los pecados del difunto. Sí, eso es lo que está promoviendo el libro de los Macabeos. Decimos, eso es lo que va en contra de la doctrina de la Biblia. Gracias, hermano. Así es, efectivamente, ¿no? Es una costumbre, podemos decirlo así, de la Iglesia de Dios, es que sí se apoya, ¿no?, a los hermanos, familiar. En algún momento platicábamos con algún grupo de hermanos preguntando esto. A lo mejor será bueno que los ministros nos lo digan, ¿no?, específicamente.
en relación a que decíamos, ¿por qué a veces se espera que cuando alguien fallece, esperamos que la misma familia dé de comer a los que asisten? ¿Y por qué no alguien más, no? O los demás ayudamos en esta parte con la alimentación, porque como eso entiende nuestro hermano dice, son gastos que genera a veces la familia, que a veces se requiere de apoyo y todavía esperamos no llegar y que, porque es como, se hace costumbre, ¿no? Hay un sepelio, pues vamos a comer, ¿no? Después del entierro, y esperamos que la familia sea la que dé, y a veces ni tiene los recursos y hasta ni el humor a lo mejor, ¿no? Para estar ahí preparando. Entonces yo creo que ahí es donde sería bueno que alguien, ¿no? Pudiera apoyar, como decía nuestro hermano Antonio, pero sí nos explica nuestro hermano, una cosa es que sí, efectivamente se dé un apoyo, se dé un, que alguien se acerque y diga, pues bueno, vamos, te apoyo hermano, o incluso estamos en la reunión de la iglesia y se junta entre todos para apoyar, y otra que sea como estamos viendo aquí, que digamos, vamos a hacer esta ofrenda, por si el hermano o el familiar pecó, pues se entrega esto, ¿no? Y precisamente en la iglesia católica, que tienen más la costumbre de las indulgencias de este tipo de ofrendas, esa colecta o esa ofrenda que se da, no se le va al familiar o a la familia, ¿verdad? Se queda con ellos, ¿no? O sea, ellos se lo quedan ahí en la iglesia católica, y la familia, pues, háganse cargo con sus propios recursos. Es ahí donde está esa parte de la diferencia. Y pues bueno, seguimos en el siguiente párrafo. Dice, en el segundo libro de los Macabeos, en su capítulo 15, del versículo 13 al 16, se deja ver la creencia sobre la intercesión de los santos, presentando la aparición de Jeremías y su intercesión ante Dios. En el verso 13 dice que después se le había aparecido otro varón, respetable por su ancianidad, lleno de gloria y circuido por todos lados de magnificencia. En el verso 14 dice, y que Onías, dirigiéndole la palabra, le había dicho, este es el verdadero amante de sus hermanos y del pueblo de Israel. Este es Jeremías, profeta de Dios, que ruega incesantemente por el pueblo y por toda la ciudad santa. Versículo 15 dice que luego Jeremías extendió su derecha y entregó a Judas una espada de oro, diciéndole, según el verso 16, toma esta santa espada como don de Dios, con la cual derribarás a los enemigos de mi pueblo Israel. Y dice, lea Ezequiel 14, del 13 al 20. Antes de comentar, vamos a leer lo que dice Ezequiel. Ezequiel, capítulo 14. Si alguien me ayuda a darle lectura, Ezequiel capítulo 14, del versículo 13 al versículo 20. Dice así, hermanos, de Ezequiel 14, 13 al 20, dice, Hijo del hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose perdidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el arrimo del pan, y enviaré en ella hambre, y talaré de ella hombres y bestias. Si estuviere en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarán su vida, dice el Señor Jehová. Y si hiciere pasar malas bestias por la tierra y la asolare, y fuere desolada, que no haya quien pase a causa de las bestias, y estos tres varones estuvieren en medio de ellas, vivo yo, dice el Señor Jehová, ni a sus hijos ni a sus hijas librarán ellos, solos serán libres, y la tierra será asolada. Amén. Amén. Se habla aquí acerca de algunas consecuencias, ¿no? Habla aquí de alguna situación en el pueblo, porque acuérdense que varios de estos profetas, hablando acerca de la desobediencia del pueblo de Israel, mencionaron en algún momento, si desobedecían,
iban a venir, ¿no?, varias consecuencias, pero si hubiesen obedecido, Dios los libraría. Dios sería en favor de ellos contra sus enemigos, pero por cuanto desobedecieron, pues dice el Señor que los iba a entregar en manos de sus enemigos y que iban a ser destruidos, que iban a ser llevados, que iba a haber ciertas consecuencias. Y aquí dice, y si pasara algo, si el hombre peca y se revela, ¿qué iba a pasar? Dice, incluso si se quedara en hambruna, si hubiese espada, si hubiese desolación, no iba a haber salvación para algunos del pueblo, porque precisamente habían hecho mal, se habían rebelado, habían pecado. Aunque menciona, pero si estuviesen en la tierra Noé, Daniel y Job, por su justicia, solamente ellos librarían su vida. Habla ya acerca de algunos varones, ¿no? Cómo fue Noé, cómo fue Daniel, cómo fue Job. Noé, por ejemplo, creyó a Dios, ¿no?, aún en medio de mucha gente que no creía, que estaba en contra de Dios. Daniel, aún en medio de aquel imperio, y que de alguna manera en un momento se le ofreció ciertos beneficios. ¿Qué dijo Daniel? No, él prefirió abstenerse incluso de la comida del rey, y hacía lo correcto y se prohibió hacer oración a Dios. ¿Y qué hacía Daniel? Dice la escritura que incluso cuando escuchó ese edicto, ¿qué hizo? Entró a su recámara, dobló sus rodillas y comenzó a orar. No en rebeldía hacia al gobierno, ¿no?, sino manteniendo su fe y haciendo lo que es bueno delante de Dios. Job, ¿no?, dice la escritura, aún con todo lo que le pasó, no blasfemó, ¿sí? No cayó en su integridad. Aunque en algún momento a lo mejor alguna expresión decía, pues mejor no hubiera nacido, o ya, Dios ten misericordia de mí, déjame morir, pero porque había una angustia, ¿no?, física, pero su integridad no decayó, no blasfemó, no fue en contra de Dios. Varones íntegros, pero hablando acerca de lo que se está hablando, es que quien viviera, porque ahí dice, si vivieran en ese momento, podrían salvarse. Pero ¿qué podemos ver acerca de estos varones? Que ya no vivían. Y la misma escritura nos dice que una vez que el hombre muere, ya no tiene más parte de lo que se hace debajo del cielo. Y aquí en la narración que da el segundo libro de los Macabeos, habla directamente acerca de esto, de la intercesión de los santos. Y sabemos que esto es parte también de la creencia católica, ¿sí? De la intercesión de los santos. ¿Sí, hermano ministro? Sí, aquí nos está mencionando estos tres varones, que somos tres varones justos, ¿verdad? Noé, Daniel y Job. Y alguien pudiera decir, bueno, es que ellos podrían interceder. Aquí nos está diciendo claro que ni aún, dice el verso 16, y estos tres varones estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice el Señor Yahvé, ni a sus hijos ni a sus hijas librarán, ni a sus propios hijos podrán librar. ¿Por qué? Porque no existe eso de la intercesión. Sí, estos tres varones fueron muy justos, pero fueron ellos. Sus hijos, para que también pudieran recibir salvación, tendrían que ser justos también. Pero dicen, entonces, ni aún a sus propios hijos van a poder salvar, mucho menos a la humanidad, ¿verdad? Entonces, esto sí nos está está mostrando que no existe la intercesión de los santos, sino que cada quien va a recibir la salvación si es que obedece a Dios, si es que cumple con los mandamientos, y no por la intercesión de alguien más. Gracias. Gracias, hermano. Ya cuando yo estaba chico, pues se nos explica, ¿no?, acerca de la palabra de Dios, y mi padre decía pues que había que esforzarse, que había que crecer, que había que estudiar,
que había que bautizarse, toda la enseñanza, ¿no?, que tenemos y el proceso que hay que hacer. Y me decía, porque tú ahorita eres mi hijo, hablando humanamente, tú eres mi hijo. Pero, así decía él, tienes que convertirte en mi hermano, porque tienes que ser hijo de Dios. Yo no puedo decir, es que soy hijo de diácono, hijo de ministro, hijo de alguien de la iglesia de Dios, y con que mi papá vaya a la iglesia. Y si eso en vida, que el papá va a la iglesia y uno no está en las cosas de Dios, no puede ayudarme para mi propia salvación, pues mucho menos si ya los padres han muerto, ¿no, hermano? Nos llega nuestro hermano, nos menciona nuestro hermano, dice aquí ni a sus hijos podrían salvar. Y podemos verlo en el caso directo de Job. ¿Qué pasó con sus hijos, no? ¿En qué andaban? ¿Qué estaban haciendo? Y cómo fue su fin de ellos, por lo menos los primeros hijos, porque después de que tuvo otras 3 hijas, después de que Dios le recuperó sus bendiciones, y si efectivamente ya no podemos decir, pues ya con la fe de mi papá, con las oraciones de mi papá o de mi mamá, a lo mejor te digo, mi mamá todavía vive, pues con que ella ore, y a veces sí también pasa eso, ¿no? Los papás, los abuelitos luego oramos, ¿no?, por los hijos, pues buscando una bendición de Dios, buscando su protección, pero pues es necesario, dice nuestro hermano, que uno mismo obedezca los mandamientos de Dios, la ley de nuestro Dios, para poder alcanzar la salvación, porque efectivamente después los padres ya no están, y puede orar por nosotros, y no vamos a esperar, como muchos dicen, pues ya mi papá se va al cielo, ya desde allá me va a cuidar, y desde allá me va a bendecir, y desde allá me va a decir, ¿no? Y a veces hasta se espera, ¿no?, que los familiares vengan y me digan, a ver si viene y me dice que haga, o incluso hasta dónde dejó la herencia, o cosas así, ¿no? Se espera que después de muertos pues hagan alguna acción, y pues ya vimos o mencionamos que la Biblia dice que ya no tiene más parte, y tampoco esto que se lee aquí, la parte de la intercesión de los santos, porque esa es otra creencia. Primeramente, alguien muere y prácticamente en automático se vuelve santo, ¿no? A veces es una persona que no se ha portado muy bien, digamos, y muere, y ya decimos, la mejor persona se fue al cielo, o la otra parte anterior que vimos, ¿no? Se hacen las indulgencias, se hacen las ofrendas, y ya se saca su alma del purgatorio y se va al cielo. Hermano diácono. Pregunta para mi hermano Santiago. Entonces, ¿cómo se aplicaría esto cuando dice, porque yo soy Yahvé tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros, sobre los cuartos, a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos? Bueno, ahí lo dice muy claro, a los que aman y guardan mis mandamientos. No dice a los hijos de los que me aman y guardan mis mandamientos. Es de cada quien. Y es lo que se ha mencionado, la salvación es personal. La salvación, cada quien va a luchar por su propia salvación. Que sí, se puede ayudar. En este caso, los padres, ¿de qué manera? Aconsejando a sus hijos, enseñándoles, instruyéndoles. Pero finalmente los hijos van a tomar su propia decisión. Entonces dice que hace misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces, ese es un requisito, amar a Dios y guardar sus mandamientos. Decíamos, no dice, y a los hijos de los que me aman y guardan mis mandamientos, sino que es cada quien va a trabajar por obtener la salvación. ¿Sí, hermano? Sí, a veces ahí puede haber un poquito la parte de la confusión, ¿no?, que dice, la bendición sobre los hijos y la maldición sobre los hijos. Pero dice nuestro hermano, el que me ama y guarda mis mandamientos, porque efectivamente si el padre o la madre, los padres, son de la iglesia y guardan la ley de Dios, pues lo que se hace es enseñar a los hijos, ¿no?, a los hijos que vivan en esa vida también, y si lo hacen, si lo aceptan y aceptan a Dios, guardan su ley, que va a haber sobre ellos pues también la bendición de Dios. Pero si una persona pues vive
las cosas malas y practica lo malo, ¿qué le va a enseñar a los hijos? Cosas malas. ¿Y qué va a pasar? Ahí cuando dice visito la maldad de los padres sobre los hijos, es porque precisamente se va llevando esa enseñanza, esa parte de consecuencia, por así decirlo, pero no precisamente en el sentido que estamos hablando ahorita, de que, ¿cómo se podría decir? Yo cometo pecado y a mí no me va a pasar nada, al que le va a pasar es al hijo. De repente a lo mejor puede haber alguna consecuencia, sí, física, psicológica, por algún mal que hacen los padres, pero la salvación como tal no es, vamos a decirlo así, ni la salvación ni la perdición es hereditaria. Iba a decir algo, hermano, pero a ver si mi hermano lo va a decir. Sí, aquí es el capítulo 18, verso 20. Sí. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. Gracias. Sí. Incluso te sigue diciendo, ¿no? La justicia del justo será sobre él y la impiedad en el impío será sobre él. O sea, cada uno tiene su propio pago, cada uno tiene su propio bendición o consecuencia, ¿no? Y repito, y entonces si a veces como tal, en el sentido de que no se puede intervenir directamente en este sentido, ¿cómo se podría decir? Mi hijo no anda bien, no está en las cosas de Dios, entonces yo me bautizo por él, o yo hago una oración por él, hago una ofrenda por él para que, a lo mejor, repito otra vez, no vemos el ejemplo de Job. Se reunían sus hijos, tenían convites, tenían ahí, se reunían en su día, hacían reuniones, y después pasaba eso, y ¿qué hacía Job? Presentaba un sacrificio, un holocausto a Dios, pues para que, por lo mal que hubiesen hecho, ¿no? Pero aún así, pues, perecieron. Sí, puede decir nuestro hermano, a lo mejor ni eso, ¿no? Porque no es así como sucede o como funcionan las cosas, precisamente, sino que cada uno dice tiene que pagar, cada uno tiene su paga, sea para bien o sea para mal. Por eso la misma escritura, hablando de la resurrección, dice: los que hicieron lo bueno, a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Sí, cada uno tiene su pago, y bueno, en diferentes ejemplos lo podemos ver, ¿no? También en Deuteronomio 28, por ejemplo, ¿no? Las bendiciones y las maldiciones, de quien haga y de quien no haga. Pero ya repito, y una vez ya que el familiar ha muerto, pues no puede interceder. Y tampoco, aquí habla de la intercesión de los santos, algún hombre santo que a veces le pues vamos a encomendarnos a algún santo, ¿no? Porque a veces ya los santos que ya están, les llaman canonizados ahí en ciertos templos o en las iglesias católicas, ¿quiénes son? Muchos de ellos supuestamente personajes de la Biblia, ¿no? Y algunos otros, personas que han llevado una vida santa. Sí, vida santa, pero dentro de esa creencia, ¿no? Del catolicismo. Y pues se le hacen ahí algunos rezos, se hacen incluso algunas acciones, no sé cuál es el santo, le llaman, ¿no? Que ponen de cabeza, o sea, es decir, tienen que hacer ciertos rituales, ¿no? Bueno, entonces la parte de las creencias que intervienen directamente en los escritos de los macabeos, pues habla de esto del purgatorio, de la intercesión de los santos. Parte de esto incluso en los escritos de algunos historiadores o de algunos escritores dicen que habla acerca del valor de los mártires, en el sentido precisamente esto: mueren en batalla, mueren en combate, acerca de lo que se vio en el párrafo anterior. Pues tienen una recompensa si mueren, ¿no? En alguna acción, ¿no? Que se hace dentro de, pues como, bueno, vamos a decir así, como hijos de Dios, o en alguna acción supuestamente que se hace de Dios y mueren en ello, pues se convierte en un mártir, ¿no? Y ya se le da ahí un lugar especial. Y después dice en el siguiente párrafo pequeño, dice: por estas y otras razones no solo fueron desechados por los judíos, mas aún por el Espíritu
de Dios. Sí, ahí tenemos parte de lo que tienen los escritos de los macabeos para decir que estos libros no fueron inspirados por Dios. Y decía nuestro hermano Antonio hace rato, y son costumbres que se tienen pues desde hace años. Recordemos que según se dice que estos acontecimientos fueron alrededor del siglo II antes de Cristo. Entonces, ¿cuántos años podemos decir? Y quizá desde más antes, ¿no, hermanos? Todas estas costumbres. Bueno, seguimos leyendo. Dice las adiciones al libro de Esther. Las adiciones al libro de Esther consisten en 6 capítulos y 10 versículos. Bueno, aquí dice 10 versículos, 6 capítulos y 10 versículos. No sé si esté bien el dato, hermano. Porque dentro de los 6 capítulos pudiera haber más. Bueno, yo busqué en internet, pues dije voy a preguntar a nuestro hermano, está bien, porque ahí en un dato de internet dice 107 versículos. Pero bueno, el caso, por así decirlo, es que se agregan 6 capítulos donde se contienen algunos versículos, ante lo cual varias Biblias que tenían en la antigüedad y han actualmente la siguiente aclaración después del capítulo 10. He traducido con fidelidad todo lo que se halla en el hebreo. Lo que sigue lo he hallado escrito en la edición de la Vulgata Latina, como se contiene en los ejemplares griegos, donde al final del libro estaba puesto este capítulo, el cual según nuestra costumbre hemos distinguido con una vírgula, es decir, signo ortográfico de figura de coma, varita pequeña, rayita muy delgada, texto tomado de la versión Torres Amat, edición 195. Con estas aclaraciones, el escritor pone en evidencia la traducción de Jerónimo, que es la Vulgata, el cual no tradujo las adiciones al libro de Esther por no haberlas hallado en el idioma hebreo. Y volvemos a mencionar esta parte. Una de las cosas que se tomó en cuenta para la canonicidad de los libros fue que hubiesen sido escritos en hebreo, en el original hebreo, ¿no? Y que obviamente estas adiciones al libro de Esther no se encontraron en los escritos hebreos, ni alguna fuente o algún respaldo que dijera que pudiesen haber existido antes, sino que se empezaron a tomar aquí o se empezaron a ver precisamente ya en los escritos de la Vulgata Latina. Y que obviamente pues el escrito que se presenta o la forma de escribir estas adiciones fueron en griego. Sí, en griego y no en hebreo. Desde ahí pues es algo que no se puede tomar en cuenta, ¿no? Para decir que estos escritos pertenecen al canon o que son inspirados por Dios. De ahí también, pues bueno, a lo mejor podríamos ir estudiando o viendo lo que se agregó, qué es lo que se agregó, e incluso si nos vamos a la Biblia católica, donde precisamente vienen los escritos. Estoy aquí en Esther, y que incluso aquí lo dice, que es texto griego. Y las partes en el escrito griego, por ejemplo, aquí viene el capítulo 1, si vamos comparando el capítulo 1, pero aquí dice capítulo 1, versículo 1a, versículo 2a, versículo 3a, versículo 4a, versículo 1a, 1b, 1c, 1d, etc. Es decir, vienen varios en el versículo 1 hasta versículo 1s. Es decir, vienen varios versículos, pero diciendo que es el 1. Todas estas son partes de las adiciones, donde habla precisamente de lo que es el sueño de Mardoqueo. Se habla de un sueño que tuvo Mardoqueo y también donde descubre el complot. Todo esto está escrito y la misma introducción del libro de Esther habla de esto. Dice que el sueño de Mardoqueo
el texto de lo que es del decreto de Amán contra los judíos, la oración de Mardoqueo, la oración de Esther, la presentación de Esther ante el rey, el texto, lo que dice la carta en favor de los judíos, la explicación del sueño de Mardoqueo, son las adiciones que se le hacen al libro de Esther. Porque en efecto, si nosotros leemos el libro de Esther, dice, Esther le dijo a Mardoqueo que le dijera al pueblo que ayunaran. ¿Sí se acuerdan? ¿Cuántos días? 3 días. Dice, ayunan con el pueblo y nosotras, yo con mis doncellas también vamos a ayunar. E hicieron oración, pero el libro de Esther nada más menciona de esa manera. Hicieron ayuno y oraron, pero aquí las adiciones dice qué es lo que dijeron en sus oraciones. Repito, habla del sueño de Mardoqueo, cuando Amán le dice al rey que haga un escrito y que lo mande a las provincias en contra de los judíos. Viene ahí un cierto decreto, viene una cierta inscripción, pero en las adiciones viene algo más amplio, ¿no? Vienen más palabras. No lo leo porque por cuestiones de tiempo, pero podríamos hacerlo después. También cuando las cartas que se envían después, si después cuando ya la reina Esther le dice al rey Asuero que perdone al pueblo y que quite el edicto que hizo Amán, se enviaron cartas también, dice, a los pueblos, a los judíos, y vienen esas adiciones, ¿no? de lo que se escribe, pero eso no se encontró, repito, en el hebreo, sino en el griego. No sé si se alcanza a ver, probablemente no, pero aquí dice Esther, precisamente en estas partes dice texto en griego. Aquí dice precisamente que estos textos fueron escritos en griego. Aquí en esta Biblia que tengo, como se nos había mencionado en las primeras lecciones, todos estos escritos vienen después de Malaquías. Hay algunas Biblias donde vienen intercaladas, ¿no, hermano?, con algunos otros libros, pero en esta, todos los deuterocanónicos o apócrifos vienen después de Malaquías, ¿sí? Lo que son las adiciones a Esther. El siguiente párrafo también dice: una advertencia similar se halla en el libro de Daniel, después del capítulo 12, en donde se aclara lo que hasta aquí hemos expuesto de Daniel, se lee en el texto hebreo. Lo demás que sigue hasta el fin del libro se haya trasladado de la edición de Teodosio. Por consiguiente, al no encontrarse las adiciones del libro de Esther escritas en hebreo, no fueron incorporadas a los libros del canon hebreo. Bueno, aquí nada más menciona, ¿no?, la parte de después de Daniel 12 también, pero bueno, dice así, igual que Esther, al no encontrarse los escritos en hebreo, no fueron incorporados al canon hebreo, lo mismo que se encuentra en el capítulo 12 de Daniel, esa inscripción que precisamente habla de que son adiciones o de que no son parte, ¿no?, de los escritos. Y aquí, si me voy al libro de Daniel, incluso así lo dice: adiciones deuterocanónicas a partir de, bueno, en este caso una de las adiciones habla en el capítulo 3, cuando los jóvenes fueron lanzados al horno de fuego. ¿Qué dice la Escritura? Que por no adorar la imagen de oro, aquellos varones, Ananías, Misael, Azarías, aquellos 3 jóvenes, fueron lanzados al horno de fuego. Y estando dentro del horno, el rey, que dijo: ¿cuántos varones se echaron en el horno? Dijeron 3, dice: pues yo veo 4. Y el cuarto, semejante al hijo de los dioses. Y manda a aquel rey sacar a aquellos jóvenes. Así nosotros leemos el texto, ¿no?, o los textos ahí en el libro del profeta Daniel. Pero aquí esta adición habla de la oración que hicieron allá dentro del horno. Probablemente podríamos pensar que sí oraron, ¿no?, que sí, incluso a lo mejor desde antes.
eran hombres de oración, eran hombres de fe. Ellos lo dijeron: estamos seguros de que Dios nos va a salvar, y aún así, si así no fuera, que moramos ahí en el horno, no vamos a doblar nuestras rodillas ante tu imagen, vamos a ser fieles a Dios. Pero estando adentro, según esta edición, este escrito dice que adentro oraron, y aquí viene la oración y un cántico. Eso es lo que se habla acerca de esto, ¿no? La oración y el canto de los tres jóvenes. Y después, ahora sí, después del capítulo 12, que se agrega el capítulo 13, podemos ver en nuestra Biblia, los capítulos de Daniel, hasta el capítulo 12, pero después viene el capítulo 13, donde habla acerca de Susana, donde habla acerca de Susana, de lo que aconteció con Susana, e incluso la intervención del profeta Daniel, precisamente en favor de Susana. De alguna manera presentan a Susana en este escrito como una mujer buena, piadosa, honorable. Pero lo que acontece alrededor, acerca de aquellos dos varones que piensan mal con aquella mujer, y si se tomara este escrito como algo sagrado, como algo inspirado por Dios, ¿cómo podríamos tomar esta porción, esta historia? Repito, porque aquellos varones querían hacer mal, y que incluso hablaron, ¿no?, mentirosamente contra Susana. Y bueno, ahí podríamos leer un poco de esa historia para saber, y que efectivamente, ¿no?, así lo dice, estos hombres eran viejos en años, pero también viejos en maldad, y que pues habían cometido pecados y querían hacerlo también con aquella mujer. Entonces todo esto, pues bueno, habla acerca de algo que no es correcto ante la ley, o lo que son los escritos de Dios. Y el capítulo 14, también adición, así se titula: Daniel, el dios Bel y la serpiente. Ahí habla de una tipo batalla, podríamos decir, hermano, de Daniel contra la serpiente, ¿no? En presentación a esta divinidad, y que incluso también destruye aquel ídolo. De alguna manera podríamos decir: pues bueno, llegó a efectuarse en el pueblo de Israel algunas acciones como estas, ¿no? Tomar algunos ídolos y destruirlos. Pero la forma en que se desarrolla, o incluso la forma en que presenta a Daniel, pues podemos decir que no es tan a lo que vemos, ¿no?, en los demás escritos del libro de Daniel. Y después de ahí dice que pues mata a aquella serpiente, y que esa serpiente, pues de alguna manera era una representación, o era una figura, ¿no?, de aquel pueblo pagano, parte de sus divinidades, o parte de sus representaciones. Y ahí Daniel mata a aquella serpiente. Pero pues bueno, son, como lo podemos ver así, incluso como tipo fábulas, tipo historias, que a lo mejor no tienen una inspiración como tal divina, sino que pues salen, ¿no?, de lo que incluso viene narrando el mismo profeta. Podemos decir que a lo mejor las adiciones de Esther se narran ciertos acontecimientos durante la misma trayecto de la historia, van incluyendo algo que faltó, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Lo que faltó, dice que hicieron oración. ¿Cuál oración hicieron? Pues aquí está escrito. ¿Qué se escribió cuando mandaron el edicto? Aquí está, se encontró, pero no eran escritos obviamente hebreos, que obviamente pues al ver la escritura, en Esther dice que fueron escritos, aquellos edictos, los 12 edictos fueron escritos en diferentes lenguas, ¿no?, tanto para los pueblos como para los judíos. Entonces ahí había varios idiomas, aquellos decretos, pero eran escritos de una orden del rey, no era algo que tuviese que estar escrito en la Biblia como inspiración de Dios. ¿Sí, hermano ministro? Sí, es que son
como yo mismo lo decía, no estaban en hebreo. Al no encontrarlos en hebreo, pues su procedencia es dudosa, por eso no fueron incluidos. Lo mismo pasa con las adiciones a Daniel, que ahí pudiéramos decir, bueno, y el argumento que siempre se dice es que la Biblia, le llaman así, de los protestantes, está incompleta. Nosotros pudiéramos decir, bueno, vamos a usar esta Biblia, y nos damos cuenta cómo aún en esos libros se está atacando la idolatría, la adoración de imágenes. Entonces, esos mismos libros podrían contradecir la creencia principalmente del catolicismo, ¿verdad? De leer el capítulo 14 de Daniel, pero bueno, son escritos que no se hicieron en hebreo, y que, bueno, regresando un poco a lo que dice el cuaderno, en la parte que dice, lo que es, dice, he traducido con fidelidad todo lo que se halla en el hebreo, lo que sigue lo he hallado escrito en la edición de la Vulgata Latina, como se contienen los ejemplares griegos, donde al final del libro estaba puesto este capítulo, el cual, según nuestra costumbre, hemos designado con una vírgula, que es un signo ortográfico, dice, y este texto es tomado de la versión Torres Amat, y dice al final, con estas aclaraciones el escritor pone en evidencia la traducción de Jerónimo, es decir, la Vulgata Latina, el cual no tradujo las adiciones al libro de Esther por no haberlas hallado en el idioma hebreo. Como sabemos, la Vulgata Latina es la Biblia, por decirlo así, oficial dentro de la Iglesia Católica. El traductor fue Jerónimo, y aquí nos está mencionando que él no hizo esas traducciones. Si recuerdan, en la lección que se llama la de los demás libros de la Septuaginta y los libros apócrifos, se menciona que él no hizo esas traducciones. De cierta manera lo obligaron a hacerlo. Dice aquí, desde un principio, me estoy regresando a la lección que les mencioné, que se llama los demás libros de la Septuaginta y los libros apócrifos. Dice, desde un principio Jerónimo quiso elaborar su versión limitándola al canon de Yavne o de Jamnia, llamados así por el lugar donde los judíos, haciendo una penúltima revisión por causa de los libros cristianos, entre ellos la Septuaginta, determinaron los libros que habían de formar la colección de escritos sagrados. Y aquí nos está mencionando que fueron judíos, ¿verdad?, los que hicieron esa revisión, y ellos determinaron qué libros iban a entrar. Pero sigue diciendo, pero tres circunstancias le obligaron a incluir en ella a los apócrifos o deuterocanónicos. Una de ellas era el precedente establecido en las versiones latinas antiguas, que basándose en la Septuaginta los incluían. También en las instrucciones recibidas del obispo de Roma llamado Dámaso, quien le ordenó revisar todas las versiones latinas existentes y produjera una sola que viniera a ser la autorizada por la Iglesia Universal. Sí, entonces Jerónimo en un principio no incluyó los libros apócrifos ni esas adiciones que fueron escritas en griego. Él se quiso basar al canon judío, que los judíos usaron únicamente los textos hebreos, pero ya vimos que lo obligaron para hacerlo, y por eso las incluyó. Y si recuerdan, en una de las partes dice, sigue diciendo más adelante, Jerónimo estimaba los escritos apócrifos como el loco vagar de un hombre cuyos sentidos lo han abandonado, y tal vez porque su lectura requería un maduro discernimiento, aconsejó que a una jovencita llamada Paula se le educara para evitar los libros apócrifos. Mas si alguna vez deseaba leerlos, no por la verdad de su doctrina, sino por el respeto a sus maravillosos relatos, que se diera cuenta que no habían sido escritos realmente por aquellos a quienes se les atribuían, y que había en ellos muchos elementos defectuosos, por lo que requería mucha pericia para buscar el oro en el fango. Entonces esa era la recomendación que hacía él, no leerlos, y si alguien los quería leer, lo tenía que hacer con mucho cuidado, comprendiendo que no fueron escritos por las personas a las que se le atribuían. Es decir, el libro de Daniel sabemos que él fue quien lo escribió, pero el capítulo 13 y 14, ¿quién los escribió?
Dice aquí, no fueron escritos por el autor que se dice. Lo mismo pudiéramos pensar del libro de Esther y de todos estos escritos, ¿verdad? Por eso Jerónimo decía, tenemos que tener cuidado al leerlo. Si alguien los quiere leer, debe de estar consciente que no es doctrina, la doctrina verdadera. Lo puede leer como relatos, dice ahí relatos, ¿qué palabra usa? Relatos maravillosos o a sus maravillosos relatos. Bueno, le llamas maravillosos relatos, ¿verdad? Y decíamos, pudiéramos mencionar el capítulo 14 de Daniel. Sabemos que no fue escrito por él, pero si alguien dice, no es que hay que usarlo, bueno, pues entonces nos damos cuenta como ahí mismo se está atacando a la idolatría y la adoración a imágenes. Gracias. Hermano, gracias. Por eso aquí también, bueno, dice el último párrafo. Finalmente es importante recordar que la primera traducción de los 70 consistió solo en la ley, lo cual nos permite deducir que estos escritos aparecieron mucho tiempo después y que hay que afirmar que las adiciones fueron incorporadas en el siglo último antes de Cristo. Nada más por último les quiero leer aquí precisamente en la Biblia católica, donde empiezan los escritos, estos escritos. Dice, se llaman deuterocanónicos, o sea, del segundo canon, los libros de Tobit, Judith, primero y segundo de Macabeos, Eclesiásticos, Sabiduría, Baruch, y algunos pasajes adicionales de Esther y Daniel. Estos libros no se encuentran en la Biblia hebrea, tal como la fijaron los rabinos judíos a finales del siglo I de la era cristiana, pero formaban parte de la versión griega llamada Septuaginta, hecha probablemente a partir del año 250 a.C., y que fue la versión usada en un principio por los judíos de habla griega y por los primeros cristianos. A los libros de la Biblia hebrea se les llama también protocanónicos, o sea, del primer canon. Después aquí también dice, la inclusión de los libros deuterocanónicos dentro del Antiguo Testamento ha sido objeto de discusión desde tiempos muy antiguos. Ya hemos visto que finalmente los judíos optaron por excluirlos. Algunas iglesias han hecho lo mismo o no les conceden la misma autoridad que a los otros libros y prefieren darles el nombre de apócrifos, palabra que originalmente significa escondidos, tal vez para indicar que no se destinaban a la lectura general. La Iglesia Católica Romana y algunas iglesias orientales los reciben como parte integrante de las Escrituras y algunas confesiones protestantes los reconocen como libros provechosos para la lectura privada, aunque no los consideran como base de doctrina. Es parte de lo que nos menciona aquí nuestro hermano, ¿verdad? Y dice, algunas veces estos libros deuterocanónicos se imprimen intercalados con los protocanónicos, otras veces se le incluye como un grupo aparte antes del Antiguo Testamento, que fue lo que hizo San Jerónimo en su versión latina y que es lo que se ha hecho en la presente edición. Y pues esto ya nos mencionaba un poco esto de nuestro hermano, y esto aquí lo estamos leyendo, la misma Biblia católica lo refiere. Todas estas adiciones o estos libros pues se agregan de una manera separada y especifican esta explicación, ¿no? El que no fueron incluidas pues en la llamada Biblia hebrea, y que bueno, tomemos en cuenta lo que estamos estudiando, que cuáles fueron las primeras traducciones. Lo que fue la Septuaginta fue en referente a la ley, y después se agregaron algunos otros libros que también se consideran canónicos, pero también se agregaron estos deuterocanónicos o apócrifos. Y bueno, pues llegamos al final de la lección, también de nuestro tiempo. Recibimos a nuestros hermanitos pequeños. Gracias, hermanos, Dios les bendiga, pastores.